En el día en el que Morena presentó sus listas plurinominales y su lista de representación proporcional, diputados la primera, al Senado la segunda, hoy se explicó en la mañanera por qué no debería haber plurinominales. Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches. Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Bien, muy buenas noches, gracias. Muchas gracias, Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches, Buenas noches. Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, el tema de la reforma político-electoral es una de muchas. Ya hemos platicado que el presidente mandó un montón, un paquetazo de 20 iniciativas, 18 de ellas tocarían a la Constitución. Esta es una de ellas. Una reforma que, entre otras cosas, plantea desaparecer los plurinominales y achicar el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Alicia, ¿cómo lo ves? Es la misma reforma que presentó el año pasado, de hecho no le hicieron corrección alguna, ¿no? O sea, está idéntica, es su segundo intento por ir por una aprobación constitucional, solo que en el último periodo de sesiones parece complicado. Me parece interesante la intención de fusionar la actividad de los soples en el INE y reducir sustancialmente el costo que nosotros tenemos de los procesos electorales y del INE. Creo que es algo válido, hay que pensarlo muy bien. Esa es una realidad, no cuesta muchísimo. No cuesta. Es la democracia son más cara del 48 mil millones de pesos, ¿no? Lo que está costando los soples. Y súmale 75 mil millones de pesos en el caso del INE con elecciones, pues ya estás hablando de una cantidad extraordinaria. Es casi lo que le inyectaron a Pemex, ¿no? No sé cuál de los dos es más de basura, pero perdón. Ahí se van. Ahí se van. Luis Miguel, ¿cómo lo ves? Son literalmente dos temas. La reforma electoral, yo le veo pocas posibilidades de pasar en los términos que va, porque incluso para los partidos aliados, pues se pueden pelear en muchas cosas contra la oposición, pueden cerrar filas en casi todo, pero aquí una parte de eso atenta contra su propia supervivencia. Y por otra a todos parte, les conviene. A ver, acabamos de ver las listas. es lo que voy a decir. Todos están, Luego, ¿a poco van a yo votar digo, los que están en las ¿y listas las por no estar ahí? corcholatas qué? Pues sí, ahí están todos. Adán, Marcelo, Noroña, todos. bueno, la ministra Olga. Olga Sánchez Cordero. Sí. Pero entonces yo digo, que Pues les pregunten a los como corcholatas. que no les convendría mucho, ¿no? Ir a hacer campaña y ensuciarse los zapatos. Ahora, entiendo que no se puede tocar la ley electoral cuando está el proceso electoral en curso, ¿no? Y así va a ser, por eso anuncian que esto será a partir de 2025. Incluso habla la Secretaría de Gobernación en la presentación que hará una elección extraordinaria para el caso de los consejeros o consejeras y ministros, pero ella abre bien el discurso, yo coincido, quiero decirlo. Es muy cara la democracia en México, tú lo acabas de decir, pero es muy cara, hay que recordar, porque tenemos desconfianza. No sé. Tenemos una enorme desconfianza. Y porque hay muy malos jugadores, hay muy malos perdedores. En efecto, es así. Son muy tramposos algunos o varios de los jugadores. Pero mira, una de las cosas que toca es prácticamente desaparecer las facultades de los estados. Bueno, no prácticamente, desaparecer las facultades de los estados. Porque los soples los desaparecen los tribunales locales y se vienen al INE y se van al tribunal. Pero a ver, decía Luis Alcalde, la Secretaría de Gobernación, ¿porque se duplican funciones? ¿Sí se duplican funciones? Visto con la reforma de 2014 que da el nacimiento al INE, yo creo que ahí fue un golpe a la democracia. Y yo lo quiero poner en la mesa, porque el INE realmente se convierte en un sistema centralista, vamos a llamarle sus términos, que golpea al federalismo, donde el argumento fue los gobernadores pueden hacer trampa al designar a los consejeros locales y a los magistrados. Luego creó un sistema nacional, ahora es más fácil, porque entonces ahora mejor los desaparezco. De esta manera asumo las funciones porque ya están nacionalizadas. No uso la palabra federalizar porque es nacional. Entonces resulta aparentemente sencillo porque vemos solo costo. Porque sí se duplican las funciones porque el control está en el INE, que será ahora INEC, porque será el tema de las consultas. Visto así, sí, pero visto del federalismo no puedo menos que decir que no puedo estar de acuerdo. Es un golpe al federalismo, los estados se convierten en entes subordinados al sistema nacional y eso es un centralismo aquí en cualquier lugar. A ver, está el tema... Pero en la reforma esta que tú refieres de 2014 se mantuvo separado el presupuesto, pero no las funciones. O sea, en la práctica y en la realidad el INE asume el control de las elecciones federales. Hoy en tu boleta, o sea, sí tienes todas las boletas, las procesa el INE, los registros, el registro federal lo sigue procesando el INE. El proceso electoral
electoral local en sí lo controla el INE. Las disputas en los tribunales locales acaban en el Tribunal Federal Electoral y así se diseñó. El tema es que pues pelearon los gobernadores en serio el presupuesto y se quedaron con 48 mil millones en este presupuesto. Aunque los órganos electorales estatales tienen, digamos, atribuciones, ¿no? Sí. Pienso en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por ejemplo. Ante el instituto se tuvo que registrar Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón. Se registran, pero no organizan la elección. No, pero organizan los debates, por ejemplo, ¿no? Pues sí, pero no organizan la elección. Ese es el punto, o sea, al desaparecer estos, ¿quién organiza la elección y quién organiza los debates? Pues quién tiene el presupuesto. O sea, pero tú eliminas una parte del presupuesto. O sea, ¿cuánto se elimina? 48 mil millones de pesos. 48 mil pesos al año. Sí. Y con la eliminación de lo que están proponiendo, o sea, no en procesos electorales, pero sí en prerrogativas a partidos políticos, que es una parte importante, hoy reciben 18 mil millones de pesos, ¿no? Pero a ver, yo tengo la impresión que... el juego de las cifras. Creo que todos coincidimos que es caro, pero al mismo tiempo creo que la pregunta es si el mayor problema de la democracia mexicana es que sea cara. Yo creo que hay otros problemas más serios. Sí. Creo, por ejemplo, la vulnerabilidad de nuestro sistema democrático a la intervención de poderes fácticos, incluyendo el crimen organizado, me parece un problema mucho más serio. Decía Rogelio, es cara porque expresa nuestra desconfianza. Tú decías, es cara, entre otras cosas, porque incorporó muchos candados a petición de perdedores que no sabían perder. Entonces yo lo que diría, si partimos de un solo diagnóstico, de un diagnóstico que se condensa en un adjetivo que es caro, pues el objetivo es bajar el dinero. Yo creo que el mayor problema de la democracia mexicana no es lo cara que es. Me parece mucho más delicada bastantes cosas. Lo hemos comentado cuando revisamos la reforma electoral, nuestro papel como periodistas. Por muchas parches terminó siendo un sistema electoral que es un mecanismo de censura que con frecuencia cae en el humor involuntario. Sí, pero quizá ahí sí se podría, a ver, si vamos a revisar, digamos, dónde están los dineros, dónde están los pesos y centavos, está mucho en esta auditoría, en esta fiscalización, en esta revisión que cae, digamos, en la censura, el monitoreo a los medios, ¿no? A los periodistas, el dinero a los partidos, por ejemplo, porque uno entiende pues, que se gaste una enorme cantidad de dinero en organizar elecciones con certeza, en donde se instalen decenas de miles de casillas, en donde se capacite, digamos, al personal, pero que los partidos definan a través de una fórmula que ellos hicieron cuánto dinero les toca y cada año les toque más, pues ese sí parece ser un sinsentido. En todo caso, o que se reduzca, que es parte, digamos, de la iniciativa, el dinero que reciben, o que los financien sus militantes, y tanto creen en los partidos políticos, ¿no? Sí, porque además yo creo que hay dos cosas que son importantes. En esta ocasión se va a aprobar el voto electrónico con el voto en el extranjero. Creo que es una muy buena alternativa de probar el uso de los mecanismos tecnológicos para la emisión de voto, y esto podría reducir sustancialmente el costo de la papelería, la impresión y demás. Claro, hay que cuidar los temas de ciberseguridad, si lo quieres llamar así, porque todo es posible, pero sigue siendo posible cualquier maña. Pero fíjate que yo ahí sí estoy también en completo acuerdo con Manuel por una razón. La cantidad de financiamiento extrapresupuestal no se ha resuelto dándole dinero a los partidos políticos. Hoy por hoy te das cuenta, y menos en esta campaña de falacia que hemos tenido. Llevamos 2 años en campaña con pintabardas, no pintabardas, con propagandas, no propagandas, y con un INE haciéndose de la vista gorda, porque no hay una fiscalización clara. Solo muy breve para dejar hablar a Rogelio. Si tú bajas drásticamente el financiamiento, vamos a decir, por usos y costumbres, le das los dados cargados a favor de quien gobierna. Porque los mecanismos reales de financiamiento están en el acceso a fondos que están en los gobiernos. Sea una alcaldía, sea un gobierno estatal, sea el gobierno federal. Entonces, eso decir, vamos abaratándolas, en realidad es
te quitamos el dinero a ti para que no puedas competir, pero yo sigo con las manos llenas. Sí, de acuerdo. Le da ventaja a quien gobierna. Le da ventaja porque estamos pensando en el dinero que viene sucio. Pero no estamos pensando en el dinero que puede venir sucio porque está manejado por quien tiene el control de gobierno. En este caso, tener los presupuestos y manejarlos en estas, como dices Alicia bien, en estas campañas que no son campañas. Yo quiero regresar al tema de los plurinominales, que es un tema importantísimo. A ver, porque suena muy atractivo. Suena atractivo. Y con el desprestigio que tienen los diputados y senadores, le preguntamos a la gente que quiere que desaparezcan, van a contestar que sí, la gran mayoría, que se vayan todos. Aritméticamente primero. Pues sí. Quitamos 200, sí. Creo que por aquí ponemos la paloma. ¿Pero por qué 200 y no 100 o 300? O 250. O 400. Reducir ya de suyo es atractivo, suena atractivo desde el punto de vista general. Luego, segunda cuestión, también senadores. Regresemos a la naturaleza del Senado, representación federal. 64 es la propuesta. Sí, efectivamente. La propuesta es de 128 a 64 para que ganen como 2 por estado. En principio se desarrolló, pero viene la raíz de los plurinominales, que es la representación de las minorías en los congresos. Porque nosotros vamos a ir a la urna y nuestro candidato puede ganar o perder. Si nuestro candidato gana, ahí estamos representados, pero si nuestro candidato no gana en una elección, voy a ponerlo en una fórmula de proporciones, ¿no? De porcentajes. Si el que ganó le ganó entre un 40 y el otro obtuvo 30%, y hay un tercer jugador, el del 40% nos va a representar y el 30% no va a estar oído. Esa es la fórmula del panismo de los 60s, de los 70s, cuando nacen estas representaciones proporcionales, porque ¿dónde estamos las minorías? ¿Dónde están las minorías? Entonces, primera minoría, de hecho. Efectivamente, no es así como se ha pervertido. Porque es la lista, pero en realidad el origen de las plurinominales es que estemos representados o estén representados los cuyos candidatos no ganaron. Y es necesario que haya minorías en un Congreso, porque lo que está haciendo es destruir la escalera. Ya estoy aquí, ya se consolidó el partido en el gobierno y ahora quito la escalera para que solo yo gane. ¿No te gusta entonces que desaparezcan los plurinominales? No, se volvió asignación de partido, porque originalmente era primera minoría, porque la que lo integraba no era una lista, sino era quien había perdido o ganado, o más bien quien ganaba el segundo lugar en el distrito, por mayoría. O sea, todos iban a elección. Pero en la reforma del 14 lo que se hace es representación proporcional pura, como dicen, ¿no? Es por lista. Y ayer por tómbola, ¿no? Por tómbola, pero luego los de la tómbola ya no aparecieron en la lista. Hacen unas cosas muy extrañas ahí en Morena. Pero a ver, las listas, porque tiene su razón de ser. Además de, digamos, darle espacio a las minorías, están muchos, digamos, políticos, servidores públicos, funcionarios con experiencia en esas posiciones, que normalmente son pues quienes llevan la batuta en los congresos, que son quizá no los más taquilleros, pero sí probablemente los más experimentados o que conocen, tienen carrera en el legislativo. O sea, a ver, en un extremo tú puedes decir, para ganar votos, muchos votos, te sirve más Sergio Mayer, te sirve más el travieso, el boxeador, quiero decir, te puede servir más un exfutbolista, pero para operar la complejidad del proceso legislativo, probablemente necesitas a alguien no muy carismático, pero quizás sin mucha energía, pero con mucho conocimiento jurídico. Pienso en Olga Sánchez Cordero, por ejemplo. A ver, vimos a Ricardo Monreal, no le fue bien en la encuesta, en Morena, en la encuesta para buscar la candidatura presidencial, y sin embargo, pues tuvo un dominio, un control en el Senado, en un Senado en donde Morena no tenía la mayoría calificada y sacó reformas constitucionales enviadas por el presidente. Ahora va encabezando una de las circunscripciones a la Cámara de Diputados. Es decir, ese tipo de perfiles difícilmente encontrarían espacio si desaparecemos a los plurinominales. Difícilmente. El de profesionales. El de, digamos, profesionales y las minorías, que es el otro tema, ¿no? O las no mayorías. ¿Cómo se van a ver representadas si quien arrase y llega con carro completo se va a tener a considerar únicamente los distritos ganados y llevar a los diputados o a los senadores que ganaron en esos espacios? Fíjate que yo creo que si tú ves las listas y la forma en que Morena eligió, considerando que las encuestas le favorecen también en la parte legislativa, es impresionante el cambio. Solamente 21
de los 179 diputados que presentaron y por escrito su petición de reelección fueron incorporados. Nada más. Ajá. En el segundo periodo, en este segundo periodo tuvieron que 201, ¿no?, representantes en la Cámara de Diputados. Si te das cuenta, es menos del 19% de los que pidieron y menos del 10%, alrededor del 10% del total. Ahorita te das cuenta en cosas muy sencillas. Este tipo de cosas, este tipo de achicamiento o de revisión de la base electoral, porque no están quedando los que pidieron o pensaban que podían elegirse, y muchos de esos diputados ganaron su distrito por mayoría y estaban pidiendo la reelección, como 100, digamos, y solamente 21, de los cuales de esos 21 que van por la reelección eran como 7 de mayoría y uno del PT y otro del Verde. Ahora, ¿cuál es la intención del presidente con esta iniciativa Cambiar en este momento? Pero en este momento, cuando sabemos que no se puede legislar en este momento, la presentan en la mañanera, le explican, estamos a 3 meses, poquito más de la elección. ¿Qué intención tiene? A ver, yo creo que nos vamos a lo básico en la estrategia de comunicación y es generar temas que saquen la pelota del fuego. O sea, es un tema que genera un cierto tipo de polémica, pero que nos desvía de temas más relevantes. Nos lleva a otro lado la conversación. Yo creo que es... Y además el presidente hace énfasis, digamos, en asuntos que pueden ser populares, ¿no? Lo hemos platicado con el tema de la reforma judicial, por ejemplo. Aunque parezca un despropósito el que se elijan a jueces, magistrados, ministros, pues es popular entre mucha de la población sugerir eso cuando el aparato de justicia no funciona en nuestro país desde hace un buen rato. En el mismo terreno, digamos, caen el desaparecer los plurinominales, pues si no tienen buena reputación ni aprobación de diputados. Creo que nadie está en contra de que haya cambios en cosas que no funcionan, pero no todos los cambios son para mejorar. Hay veces incluso se puede estar peor. Sin duda. Yo creo que valdría la pena, cuando menos, brevemente mencionar la última parte de la reforma, el tema de la consulta popular y la revocación de mandato. Bajarle el ¿Cómo porcentaje. queda? A ver, nos quedan 15 segunditos. Pues ahí en el tema de las revocaciones, someter a los gobernantes cada 3 años a una presión política. Porque ahora lo hace cada 3 años obligatorio, las consultas populares en las elecciones ordinarias. Y baja, ¿no?, el piso. Sí, A y 30%. además mete a consulta las obras públicas para legitimar el tema del Texcoco. Además. Alicia, gracias Rogelio, gracias Luis Miguel. Hasta mañana. Pásale.